para ver. Bueno, buenos días a todos y a todas. En esta mañana nublosa de la ciudad de Montevideo, estoy viendo desde dónde se están conectando: Argentina, Guillermina de Montevideo, Uruguay, Córdoba, San José, Rivera, Colombia, Paysandú, La Paz, Panamá, 8 AM, Susana acá, Rivera, Argentina, hola, Buenos Aires, Canelones, Córdoba, desde la mañana, Montevideo, centro. Bueno, perdón, estuve desayunando manicitos con café. Buenos días a todos y a todas. Estoy muy contenta de poder compartir este encuentro con ustedes. Bueno, el conocimiento entiendo que no es para dejarlo encajonado, que está bueno poder compartir, y eventualmente vamos a ir teniendo encuentros, encuentros que pretenden tener un objetivo terapéutico y psicoeducativo, ¿sí? Donde podamos empezar a hablar de todas estas temáticas que nos convocan de una manera u otra a todos, ya sea en lo personal o si no en lo profesional, ¿sí? Así que bueno, les doy la bienvenida y se irán sumando de a poquito, ¿sí? Y bueno, vamos a darle comienzo a este encuentro. Acá están mis contactos, mis redes. Esperen que se me... Por si quieren comunicarse posteriormente conmigo, ¿sí? Cualquier cosita, de todos modos, esto lo vamos a grabar y lo vamos a compartir con un montón de personas que no se han podido, bueno, sumar en este momento por distintas razones, ¿sí? Aquí aparece mi página web, un correo electrónico, hola@psicologalaurablanco.com, y algún Instagram donde, bueno, voy comunicando cosas, por eso me parece importante que lo tengan. Lo único que el de arriba es sanando_trauma y abuso, ahí no lo modifiqué, y si no, Laura Blanco, psicóloga. Bueno, muy bien. Vamos a partir un poquito de cuáles van a ser los objetivos de este encuentro, ¿sí? Primero, ir de a poquito poniéndonos los lentes de lo que es la psicotraumatología, ¿sí? Definir lo que es el trauma del abuso, poder diferenciar lo que es un trauma complejo y un trauma simple. Vamos a ver la reacción del cerebro ante el trauma. Vamos a ir indagando en lo que es el abuso, en cuáles son sus características. Vamos a abordar lo que son las secuelas y la parte más que nada terapéutica, ¿sí? Cuestiones que entiendo que no se pueden obviar, ¿sí? En cualquier espacio terapéutico, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a... Esperen que se me fue. A partir un poquito de... no quiero perderme el chat de ustedes, por si quieren comunicar algo. Bien. Ahí se me fue, me quedó grandote. Bueno, cada tanto voy a ir chequeando. La Plata, Buenos Aires. Bien. La psicotraumatología, ¿sí? Es una mirada indispensable actualmente. Se especializa en lo que es el estudio, la investigación, la prevención y el tratamiento del trauma en una persona o en una población. Esta mirada requiere una comprensión integral desde lo biológico, lo psicológico y lo social, ¿sí? Esta es un poco la mirada con la cual vamos a ir leyendo, el marco teórico, donde vamos a ir un poco los lentes que nos vamos a poner para poder entender lo traumático, la temática del abuso, y desde esa mirada también su terapéutica, ¿sí? Les voy a pedir que piensen en la palabra trauma, ¿sí? Y que vayan escribiendo en el chat con qué lo relacionan, ¿sí?
Asociación libre, total. ¿Qué palabras, imágenes? Trauma es igual a duelo, infancia, paralización, dolor, herida, quebranto, heridas emocionales, emociones, impacto, shock, miedo. Bien, perfecto. Impacto, conflicto. Bueno, ahí tenemos algunas palabritas, ¿no? Que fueron apareciendo y sí están todas relacionadas. Vamos a ir intentando un poquito definiendo esto del trauma, ¿sí? ¿Con qué lo relacionamos? Bien. La palabra trauma viene del griego y significa herida. ¿Qué tipo de herida? Una herida psíquica, biológica, emocional y espiritual, ¿sí? En el sentido de que afecta nuestros sistemas de creencias con respecto a nosotros mismos, el mundo y el entorno. Se puede tratar de lo que es un hecho único, ¿no? O varios que van a atentar contra nuestra integridad, nuestra salud y nuestra sobrevivencia. No todas las personas se van a traumatizar por las mismas cosas. Es un hecho subjetivo, o sea que va a impactar en cada uno. De repente, lo que a mí me traumatiza, a otra persona le puede ser indiferente, ¿sí? Van a existir, y esto es muy importante, lo que son traumas por omisión o negligencia, que pueden ser extremadamente devastadores, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es la respuesta del entorno. ¿Sí? Hay una figura de referencia que es capaz de verme, de escucharme y de validar mi dolor. Muchas veces lo que sucede con el trauma, y ni que hablar con respecto al trauma del abuso o cualquier hecho adverso de nuestra vida, que muchas veces nos termina doliendo mucho más lo que hacen las personas o lo que no hacen que el hecho en sí mismo, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, un niño tenga un accidente de tránsito donde aparezca una figura protectora y lo abrace, que lo cuide, que le hable con una voz suavecita, que le diga que va a estar todo bien, que está a salvo, que ese niño que es desamparado en el medio de la ruta, por ejemplo, ¿no? Eso sería un ejemplo. O que te crean, o que no te crean, que validen lo que te pasó o no. El trauma, algunas de estas palabras ustedes las pusieron en el chat, genera un bloqueo en nuestra vida, ¿no? Esto quiere decir que va a marcar un antes y un después en nuestra existencia. Son vivencias tan intensas y dolorosas que en vez de permitirnos el desarrollo de nuestras capacidades, lo cual sería lo natural, nos limitan, nos bloquean esa capacidad de desarrollo en todas las áreas de nuestra vida y de nuestro ser, ¿sí? Es algo negativo que nos sucede a partir de lo cual ya no somos los mismos, ¿sí? Marca un antes y un después. Cambia o altera de forma negativa nuestra identidad, ¿sí? Va a impactar en la forma en la cual nos definimos y percibimos ante la vida, generando lo que llamamos en psicología el síndrome de indefensión aprendido. ¿Qué quiere decir esto? Es un estado psicológico que se va adquiriendo en el intento de cambiar la realidad una y otra vez y en sus respectivos fracasos, ¿no? Yo intento modificar la realidad, pero haga lo que haga, nada es suficiente, ¿sí? Ese estado psicológico se va cronificando en los traumas complejos que vamos a ir definiendo un poquito más adelante, ¿no? Que básicamente tiene que ver con las historias de vida traumáticas, ¿no? Acá tenemos una definición que a mí me gustó, me parece que está buena. El trauma es un chaleco de fuerza interno, creado por un momento devastador que queda congelado en el tiempo. El trauma ahoga el desarrollo del ser e inhibe nuestros intentos de avanzar en la vida, esto que decíamos, ¿no? Que impide el desarrollo, y que queda congelado, esta idea de un bloqueo, ¿no?
de un shock tan fuerte, ¿no?, que nos bloquea, psíquicamente, biológicamente, emocionalmente, espiritualmente, nos desconecta de nosotros mismos, de los demás, de la naturaleza y de nuestro espíritu. De ahí el sentimiento de aislamiento y soledad que generan los traumas, y especialmente lo que tiene que ver con los traumas de abuso. Cuando somos dominados por una amenaza, nos congelamos de miedo, como si nuestras energías instintivas de supervivencia estuvieran vestidas y prontas para salir, pero sin ningún lugar a donde ir. ¿Sí? Bien. Golpe inesperado, había puesto una compañera. Vamos a ir diferenciando lo que es un trauma complejo de un trauma simple, ¿sí? Esto tiene que ver con la mirada que les decía, con la cual vamos a ir leyendo estas problemáticas, ¿no? Que son absolutamente evitables, ¿no?, como el abuso. Podemos diferenciar lo que es un trauma simple, que es un hecho único que acontece, por ejemplo, voy a cruzar la calle y me atropella un auto, o un robo, ¿no? Los traumas simples, no es que sean simples, pero así se definen como para poder discriminarlos, ¿no? Es un hecho único que yo lo puedo remarcar en el calendario, ¿no? Tal día, a tal hora, en tal lugar, me atropelló un auto y me desperté en un hospital. Fue un antes y un después, va a generar lo que se llama estrés postraumático, ¿no? Que, resumiéndolo, tiene como 3 patitas, ¿no? Lo que es los pensamientos intrusivos, flashback, lo que son pesadillas, la evitación con el hecho traumático, ¿no? Y un estado como de hiperactivación, donde estoy como hiperalerta. Por ejemplo, imagínense en un robo, ¿no? Salgo a la calle y estoy todo el tiempo mirando para todos lados. O de embotamiento, como de aplanamiento emocional, ¿sí? Pero lo que vamos a prestar atención en lo que respecta al trauma complejo del abuso es la definición de trauma complejo, que tiene que ver con una historia de vida traumática. Yo lo visualizo de la siguiente manera, como si fuese un collar de perlas de eventos traumáticos, ¿no? No se trata de un hecho único, ¿no? Se trata de aquella vez que me pegaron, de aquella vez que me abusaron, de aquella vez que fui a la escuela y después me hicieron bullying, y después tuve una pareja violenta o agresiva, ¿no? Entonces, estamos hablando de una historia de vida traumática. El trauma, la primera infancia, genera un hándicap, ¿no?, como una tendencia a la repetición de eventos traumáticos. Nos vuelve vulnerables, ¿sí? Bien, ¿alguien hasta acá quiere hacer algún comentario? Un montón de gente que se va sumando. A ver. Bien, seguimos. Si alguien desea que aclare algún aspecto o lo que sea, estoy para eso. El término trauma complejo fue desarrollado por la psiquiatra norteamericana Judith Herman en 1992 al publicar su libro Trauma y Recuperación. ¿Sí? Los traumas, lo define de esta siguiente manera: son experiencias amenazantes para la vida que sobrepasan nuestras resistencias físicas y psicológicas, que van a generar una serie de alteraciones mentales y emocionales en las personas que los padecen, ¿no? Esta idea es muy importante, la idea de que sobrepasa nuestras resistencias. Son eventos con un alto tenor emocional, que no podemos metabolizar, nos quedamos como en el chat pusieron como en estado de shock, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, genial, muchas gracias por la devolución, así yo más o menos
voy chequeando que se vaya entendiendo bien, ¿sí? Pero bueno, son experiencias que vamos a ir viendo ahora en la neurobiología, un poquito del trauma, que afectan nuestra capacidad de poder integrar memorias, ¿sí? Y esas memorias son las que de forma acumulada van a ir generando patología, ¿sí? Ahí, no sé por qué se me fue tanto. Bien. Cuando el cerebro está funcionando correctamente, sus diferentes partes se van a conectar entre sí. Y esta conexión tan importante le vamos a llamar integración. Tengamos en cuenta que lo saludable tiene que ver con lo que está integrado. Lo patológico es con lo que está disociado, con aquellas partecitas que no se conectan entre sí, ya sean momentos históricos de nuestra vida, emociones, pensamientos, ¿no? Cuando siento un pensamiento como que no lo integro como si fuese parte de mi ser, o siento cosas las cuales no identifico, a qué se refieren esas emociones, o se imponen pensamientos intrusivos, ¿no? Todas esas cuestiones que pueden estar disociados, o síntomas somáticos que se disparan, sobre todo en situaciones de estrés, ¿no? Dolores físicos, todo eso va a tener que ver con aspectos que no han sido metabolizados de esta mirada. Acá tenemos a la doctora Francine Shapiro, que murió en el 2019, fue una psicóloga estadounidense, creadora del modelo EMDR para el tratamiento y la cura de lo que es el trastorno de estrés postraumático. Este modelo terapéutico lo recomiendo muy especialmente porque uno puede hacer un gran peregrinaje en esta búsqueda de tratar de sanar y resolver lo que es el trauma, y especialmente lo que es el trauma del abuso, pero muchos modelos permiten un mayor autoconocimiento e integración, pero son o más lentos, o muy lentos, o poco resolutivos, ¿no? Y no se llega como a resolver. Por lo cual, este modelo es el más recomendado en el mundo, es el que cuenta con mayor evidencia científica, es el modelo más recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y realmente yo me formé en otras líneas de lo que es la psicoterapia, pero una vez que conocí MDR, sinceramente me enamoré, porque me dio como ese anillito en el dedo que permite resolver lo que son los traumas, ¿no? Y también síntomas, porque la persona, por lo general, cuando viene, que lo vamos a ir viendo, a consultar, no viene, vengo porque fui abusado. Puede ser que pueda una persona consultar directamente, pero por ahí el tema del abuso es como que es algo que está muy solapado, está muy por debajo, entonces va a venir por distintos síntomas, por dolor crónico, por ansiedad, por depresión, por angustia, por adicciones, por trastorno de la alimentación, pero no tan así, tan claro, tan explícito, ¿no? Pero lo que vamos a ir haciendo con MDR es, en esto que yo les decía, el trauma complejo, que es como un collarcito de perlas, donde hay múltiples eventos traumáticos, vamos a ir entrando a cada uno de estos recuerdos y limpiando esas memorias, ¿sí? A través del modelo terapéutico MDR. Y acá estamos con la señora creadora del modelo MDR, que tanto bien le ha hecho a la humanidad y que va a seguir haciéndolo, que es la doctora Francine Shapiro, la cual postula, esto que le decía, que las redes de memoria del cerebro interactúan para generar salud o enfermedad. ¿Está? Imagínense esta idea del collarcito de perlas, ¿no? Si están limpias las perlitas, salud. Y si están sucias, enfermedad. Los síntomas patológicos tienen que ver con que el cerebro no ha podido digerir una o varias situaciones adversas. Así como tenemos un sistema digestivo que digiere alimento, ¿no? Y que va tomando aquello que nos nutre y desechando aquello que no nos sirve, en nuestro cerebro tenemos un sistema de procesamiento de información. En el trauma, ¿qué sucede?
ese sistema de procesamiento de información colapsa, ¿sí? Hay recuerdos que no se pueden metabolizar, no se pueden digerir, no podemos capitalizar aprendizajes. Entonces quedan de forma viva y mal archivada, generando síntomas, ¿sí? Esto es lo que plantea este modelo terapéutico, del cual adhiero y doy fe de sus resultados, y creo que mis pacientes pueden plantear, lo han experimentado a nivel terapéutico. Creo que no hay nada que yo primero no lo pase por mí, ¿no? Y realmente, una vez que estoy completamente convencida de que algo funciona, puedo compartirlo. Entonces, siempre parto como desde esa ética profesional, y sin duda genera un antes y un después, y hace la diferencia, ¿sí? Bueno, lo que dice Francine Shapiro, nuestra querida Francine Shapiro, es que las personas que tienen trastorno de estrés postraumático tienen indudablemente las experiencias negativas almacenadas en su cerebro de una forma intensamente perturbadora, ¿sí? Cuando piensan en ello, pueden sentir la misma impotencia, el mismo dolor, la misma pena, la misma rabia que sintieron en el momento. Esto lleva a que se responda al mundo que le rodea con esas mismas emociones. Y quédense con esta idea que me parece fundamental y bien clarita, que es: el pasado sigue presente, ¿sí? Esto es lo que va a pasar cuando encontramos traumas complejos, ¿sí? Vamos a ir respondiendo al mundo con las mismas emociones, las mismas sensaciones corporales, se van a disparar, los pensamientos van a estar, o sea, la realidad va a estar teñida por el pasado. Es muy difícil estar en el presente y en el aquí y ahora. Acá dice Fede, en español MDR significa desensibilización y reprocesamiento por medio de los movimientos oculares. ¿Está bien? Sí, corazón, está perfecto. Es así. Lo que sí, ahora el reprocesamiento no lo hacemos solamente a través de lo que es el movimiento ocular, sino también puede ser a través de toquecitos, ¿sí? O a través de sonidos, ¿no? Esta estimulación bilateral que activa la capacidad del cerebro de procesar información, ¿sí? Tenemos también, o sea, se extendió, no solamente a través de los movimientos oculares. Ahora, por ejemplo, como antiguamente se veía el diván, cuando se hablaba de psicología o de psiquiatría, actualmente se ve, por ejemplo, en las series de Netflix, cuando hay un evento traumático, alguien con la túnica blanca, como representando lo que viene a ser el cuerpo médico, y una persona haciéndole así con los dedos. Eso significa que le está aplicando EMDR. Bueno, el trauma, es importante tener presente esto, no es psicológico, es fisiológico, y va a tener sus efectos en lo psicológico. El trauma lesiona funcional y estructuralmente el cerebro. No es posible pedirle a la persona, por ejemplo, esto de vamos a estar en el aquí y ahora. Es imposible estar en el aquí y ahora porque vamos a estar en el allá y entonces, ¿no? Cada experiencia nueva, no puedo tener una apertura al presente, a poder estar abierta, receptiva, entregada a una experiencia presente, porque siempre se me van a estar disparando aquellos recuerdos de aquello que me pasó, ¿no? Imagínense, no sé, una experiencia de una relación de pareja, alguien nuevo que voy a descubrir, sí, a descubrir, a encontrarme, si se me están todo el tiempo viniendo imágenes, o emociones, o sensaciones corporales. Recuerdo a una pareja anterior donde sufrí violencia, maltrato, por ahí lo más probable es que se dispare en mí mi sistema de defensa de lucha, huida, congelamiento, y puede ser que enseguida me pida un taxi, un Uber, y me vaya corriendo, ¿no? Y de repente la otra persona que, bueno, ¿pero qué le pasó? Y bueno, y en realidad tiene que ver con esos pensamientos intrusivos que se me imponen, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. El trauma no está allá afuera, el trauma, esta es otra definición.
está inscripto en el cuerpo, en reacciones somáticas y emocionales automáticas, ¿sí? Esto que les decía, que bueno, que cómo puedo estar presente en el aquí y ahora si se me está imponiendo el pasado. Entonces, todo el tiempo van a ir apareciendo todas estas, hasta somáticamente, ¿no? Muchas veces el trauma sucede antes de que se desarrolle el lenguaje, pero el cuerpo tiene memoria, y el cuerpo lleva la cuenta, como dice Van der Kolk. Entonces va a ir apareciendo esas memorias traumáticas a través de sensaciones somáticas, ¿no? Y tiene sus efectos fisiológicos que extienden a lo largo de la vida. Ahora vamos a ir viendo cómo afecta al cerebro y cómo afecta la forma en que reaccionamos emocionalmente, si somos o no somos capaces de regular nuestras emociones, nuestros impulsos, cómo nos vuelve más reactivos, más impulsivos, y con tendencias a cuestiones más patológicas, ¿no? Ah, bueno, gracias Iliana por tu devolución. Bien, que me dice que vamos bien, que se entiende clarito. Porque estoy sin asistencia técnica, entonces, bueno, les voy pidiendo que me vayan devolviendo cómo se escucha, cómo se ve y demás. ¿Qué sucede en el cerebro en el momento del trauma? ¿Sí? Vamos a ir como chequeando algunas cuestiones. Algún ejemplo que nos sirve a veces es este ejemplo de un psicólogo estadounidense, Daniel Siegman, que bueno, habla como de los tres cerebros, que se utiliza más que nada en forma didáctica, ¿no? Lo que tiene que ver con el tallo encefálico, bueno, que incluye el cerebelo, la médula, el tronco cefálico, el diencéfalo, ¿no? Que tiene que ver con las respuestas autónomas, para ser un poquito más precisa. Y después el cerebro límbico, que tiene una estructura acá muy importante, que viene a ser como el sensor de humo y de peligro de nuestro cerebro, ¿sí? No es las amígdalas, sino la amígdala, una estructura de nuestro cerebro muy importante, que se pone en juego en todo esto que tiene que ver con el trauma, ¿sí? Acá sí que tenemos, digamos, el cerebro reptiliano, que tiene que ver con las respuestas autónomas, o sea, que nosotros no tenemos que estar poniéndole conciencia, como la digestión, la respiración, por más que le pongamos o no le pongamos conciencia, vamos a respirar igual, ¿no? Con todas esas cosas que hace nuestro cuerpo, sin que nosotros tengamos que estar como supervisando, ¿no? De forma autónoma. Después tenemos el cerebro límbico, ¿sí? Que compartimos con los mamíferos superiores, que tiene que ver esta estructura que es muy, muy, muy importante, que se llama amígdala. Acá lo que vamos a destacar, ¿no? Esto lo vamos a súper simplificar para que lo entiendamos todos, ¿sí? Después tenemos el hipocampo, ¿sí? Que tiene que ver con una estructura del cerebro muy importante, que es como que el archivo de las memorias, ¿sí? Que le da un contexto, un momento en el espacio, tiempo, a las vivencias. El tálamo, que nos trae información que recoge a través de nuestros sentidos, del entorno, ¿sí? Y lo va a distribuir en las distintas partes del cerebro. Y lo que es la corteza cerebral, la área prefrontal del cerebro, ¿sí? Que es justamente la que tiene que ver con el razonar, con el pensar, con el planificar. Y hay muchas neuronas que tocan directamente, que abrazan, digamos, el cerebro límbico. Y sobre todo en la corteza frontal medial. Por eso estos dos deditos, porque vieron que a veces dicen, no tenés dos dedos frente, cuando por ahí estás muy desregulado emocionalmente, sos muy impulsivo, te mandás, bueno, o tenés esos arrebatos de la amígdala, ¿no? Que tiene que ver con que me descontrolo y saco toda la furia para afuera sin ningún tipo de freno, y después son esas cosas que después nos damos cuenta que dijimos cosas que no queríamos decir, o hicimos cosas que después nos arrepentimos, ¿no? Ahí podemos decir que tuvimos como un arrebato de la amígdala, que la amígdala se apoderó de nosotros, ¿sí?
¿Qué pasa en el cerebro en el momento del trauma? Esto es muy importante hasta a nivel judicial, porque las denuncias se pueden realizar después de un proceso elaborativo y muchas veces acompañado de un proceso terapéutico. El área de Broca, que es la encargada de producir el lenguaje y de darle una narrativa a lo que me pasó, de poder explicar, mirá, me pasó esto, se apaga, ¿no? Y eso impide que haya palabra. Por eso decimos que el trauma del abuso es un trauma mudo, un trauma silencioso. Hay como un agujero, no se coloca significante, no podemos colocarle un significante, ¿sí? Es como un agujero a nivel simbólico y de lo que tiene que ver con la verbalización del hecho concreto. No podemos nombrarlo, ¿sí? Esto tiene que ver también con la amígdala, que va a quedar como un sensor prendido de humo constante, ¿sí? Y esto va a ir más allá del hecho traumático. Por eso decíamos anteriormente que el trauma es fisiológico y tiene sus efectos psicológicos, ¿sí? Vamos a estar hiperreactivos. Cualquier cosita que pase en el entorno, vamos a responder de forma exagerada, y puede ser que las personas que están en nuestro entorno no entiendan por qué reaccionamos y respondemos de determinada manera. Esto tiene que ver con el detector de humo que todo el tiempo está dándonos la señal de que estamos en peligro, ¿sí? Y esto también lo vemos, por ejemplo, en lo que son los ataques de pánico, ¿no? No sabemos de dónde viene ese peligro, pero tenemos la evidencia de estar en peligro, y se dispara automáticamente un montón de respuestas autónomas, como que laten muy fuerte en nuestro corazón, empezamos a sudar, se nos tensiona la musculatura, ¿no? Nos falta el aire, porque en realidad nuestro cuerpo, al percibir peligro, en su infinita sabiduría dispara todas estas respuestas para salir corriendo, para luchar o para quedarnos congelados, ¿sí? Después tenemos el tálamo, quien filtra los estímulos que van dirigidos a lo que es la corteza cerebral. En las personas que tienen trastorno de estrés postraumático se desactiva, ¿no? Produciendo excesivos recuerdos de miedo, e intensifica la vivencia de lo traumático. Y el hipocampo, que se los mencioné, igual lo vamos a ir viendo un poquito más detallado. Esto como áreas, digamos, más significativas, ¿no? Va a afectar todo el funcionamiento de nuestro ser, de nuestro cerebro, ¿no? Pero de forma didáctica vamos como desglosando algunas partes como más significativas. El hipocampo, que le decía como que es como, yo le digo como el Google, que va buscando experiencias previas, también como para darle un significado a lo nuevo, y si ese archivo está lleno de recuerdos desagradables, todo lo voy a leer en clave de peligro, ¿sí? El hipocampo se encarga del procesamiento de la información acerca del contexto, como les decía, ¿no? Y darle un lugar de tiempo y espacio. Bien. Bueno, el tálamo, como les dije, es la parte del cerebro que recibe la información, donde ingresan los estímulos sensoriales, y lo distribuye a la amígdala. En el desarrollo normal se desarrollan neuronas, como si fuesen cables de teléfono, ¿no? Que van de la corteza prefrontal al tálamo y viceversa. Cuando hay un trauma, esta conexión se interrumpe, ¿sí? En la traumatización temprana se genera una desconexión entre el tálamo y la corteza. No se desarrollan estas neuronas que conectan ambas estructuras, lo que genera, bueno, conductas impulsivas y reacciones emocionales intensas, ¿sí? Voy a leer acá un poquitín el chat. Bueno, saludos de Nicaragua. Bien, qué lindo encontrarnos todos de distintas partes del mundo. A mí realmente es algo que me encanta, me emociona, y como les decía al comienzo, el conocimiento no es para dejarlo encajonado, es muy importante hablar de estas temáticas, el tema de la sexualidad,
y más que nada de lo que es el trauma sexual, son temas que son y que siguen siendo tabú, y bueno, es hora también de empezar a hablar, de ponerlo en el tapete y poder ir conectando eh, qué cosas también nos va moviendo esta charla. Yo les aconsejo, quizás se lo tendría que haber dicho al comienzo, pero si pueden, hoy por hoy que tenemos el celular, yo utilizo muchísimo el bloc de notas, aquellas cosas que mientras vamos hablando les movilizan, o recuerdos que vayan apareciendo, sensaciones corporales, imágenes, pensamientos, vayan tomando registro. Quizás eso va a ser lo más valioso que se van a llevar de este encuentro, su registro de qué les pasó a ustedes. Porque bueno, información tenemos en muchos lados, ¿no? Lo importante es poder hacer un proceso psicoeducativo y poder ir integrando todo esto que vamos hablando con sus vivencias personales, ¿sí? De esa manera vamos a ir logrando un aprendizaje, ¿sí? Y pudiendo ponerle nombre a cosas que de repente les ha pasado a lo largo de la vida y que por ahí nunca le encontraron como una explicación clara, o han pasado por procesos terapéuticos y no lograron como poder conectar, ¿sí? El hipocampo, ¿sí? Que esto que les decía, que es la parte, volvemos de nuevo a la parte de la neurobiología del trauma. El hipocampo, que tiene que ver con este Google, con este archivo de recuerdos, y que le da un contexto a los recuerdos, le da un espacio y tiempo, disminuye su volumen. Por eso, vuelvo a repetir, el trauma fisiológico tiene sus respuestas psicológicas. Después de que se ven todas estas alteraciones estructurales y funcionales en el cerebro, van a ir generando síntomas psicológicos. Voy a tener respuestas que por ahí son incomprensibles para mí y para el entorno. No va a generar, por lo cual, dificultades relacionales, vinculares, va a afectar en mi atención, en mi capacidad de aprendizaje. Por eso vamos a ir como interconectando. A mí me gusta la idea esta de ir entretejiendo, ¿no? Por algo genera esta cuestión de que bloquea nuestra capacidad de desarrollo. ¿Quiénes hubiéramos sido si no hubiéramos vivido traumas complejos, ¿no?, en nuestra vida? Las alteraciones estructurales del mismo son visibles en cuanto al hipocampo, ¿no? Cuando se prolonga por 3 meses, ¿sí? Lo que genera el déficit funcional hipocampal es una pobre discriminación ambiental de los estímulos y una respuesta exagerada ante el miedo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando vemos un niño en la escuela que de repente otro compañerito lo mira mal y enseguida le pega una piña, un golpe, ¿no? ¿Qué pasa? Ese niño leyó en su compañero, que por ahí simplemente lo miró, que lo iba a atacar, se sintió en peligro, y por eso tuvo una respuesta de lucha, huida y congelamiento, ¿no? En este caso de lucha. Bueno, eso va a pasar en el trauma todo el tiempo, quizás no de forma tan exagerada como golpear a una persona, o sí, pero vamos a tener distintas respuestas que tienen que ver con con nuestra respuesta de sobrevivencia. Nuestro cerebro, en su infinita sabiduría siempre va a buscar nuestra sobrevivencia. Entonces va a elegir por nosotros. Nosotros no elegimos, va a responder nuestro cerebro, ¿sí? La amígdala, esto que les decía, juega un rol relevante en la evaluación del significado emocional y se encuentra hiperactiva en los pacientes con trastorno de estrés postraumático. Si la influencia inhibitoria que ejercería la corteza prefrontal medial se activa en general ante estímulos emocionales negativos, además de los estímulos disparadores del propio trauma, ¿no? Esto que decíamos que cualquier cosita nos va a activar las respuestas traumáticas. Por ejemplo, si a mí me atacaron y me agarraron el hombro de atrás, probablemente cualquier persona que se acerque a mí y me agarre el hombro de atrás, mi cerebro enseguida va a disparar con miedo, o puede ser que me golpee, me dé vuelta y luego lo golpee y no se entienda nada qué pasó, sin esta función inhibitoria de la corteza prefrontal, ¿no?, que le
ponga un sentido a esta situación. Pará, es tu amiga o es tu amigo que vino, que en realidad te está haciendo un mimo, ¿no? Pero el cerebro va a ir a ese archivo, a ese Google, y va a decir, se va a acordar de ese evento en milésimas de segundo, traumático, donde fui agredida, y se me va a imponer todas aquellas emociones, pensamientos, sensaciones corporales de aquel entonces, ¿sí? Bueno, esto que les decía, el área de Broca, que es la encargada del lenguaje, se desactiva frente a un evento traumático, por lo cual no se puede generar una narrativa coherente. No podemos ponerle palabras a la propia experiencia. Muchas personas, esto que les decía, lo hablan como un terror mudo, lo definen como un terror mudo al trauma, o como un agujero, donde se carece de un significante. El hipocampo, que nos permite colocar las experiencias en un espacio-tiempo, también, como les decía, se ve alterado, por eso muchas veces se habla de lagunas en la memoria o recuerdos difusos. Por ejemplo, cuando a nivel clínico, ahí se nos paran las antenitas cuando preguntas, ¿pero cuándo te pasó eso? Te dicen, no sé, tenía 5, 6, 10 años, ¿no? Es como que no hay una capacidad de codificar correctamente el evento, ¿no? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿No? Hay como una cuestión ahí como que si se hubiera desconectado ese recuerdo de lo que pasó, de nuestra línea del tiempo, ¿no? No hay un continuo, y los recuerdos se pueden imponer a través de imágenes, olores, ruidos o sensaciones corporales. ¿Sí? Entonces, como les decía, el trastorno de estrés postraumático daña lo que es la función integrativa del cerebro, por lo cual las diferentes partes no son capaces de conectarse o de integrarse adaptativamente, ¿no? Esto responde a algunas reacciones bioquímicas que suceden durante lo que es el distrés, ¿no? Que viene a ser como el estrés negativo. La secreción aguda de cortisol, que es la hormona del estrés, y la liberación de altos niveles de adrenalina. El cortisol inhibe la actividad del hipocampo y si se sostiene durante un periodo largo se convierte en un neurotóxico, disminuyendo el volumen del hipocampo. Por eso decimos que el trauma daña el cerebro estructural y funcionalmente, ¿no? Pero estructuralmente se ven ciertas áreas del cerebro alteradas, ¿sí? Y hoy por hoy, con lo que es todos los avances de la neuroimagen, se pueden hasta sacar fotos, ¿no? De un cerebro dañado. Algunos estudios mostraban que, por ejemplo, el cerebro de un veterano que viene de la guerra y de una mujer que sufre violencia doméstica tiene alteradas exactamente las mismas áreas estructurales y funcionales, ¿sí? Hoy por hoy la ciencia nos permite acceder a este tipo de conocimiento, lo cual es altamente valioso a nivel clínico. Y bueno, después vamos a hablar un poco de la terapéutica y vamos a poner énfasis en estas cuestiones que no las podemos ignorar, ¿sí? El alto nivel de adrenalina incrementa la activación de la amígdala, peligro, 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 y bloquea la acción integrativa del hipocampo, lo que lleva a que se mantenga el estado perturbador original de la vivencia, ¿sí? Esos recuerdos no son digeridos, como les decía. Hay un sistema digestivo, un sistema de procesamiento de información, esos recuerdos quedan vivos, tal cual, ese collarcito de perlitas, donde los recuerdos, aparte de ser un montón de recuerdos traumáticos, están sin digerir, o sea, las emociones están tal cual. De repente puede haber pasado algo negativo en mi vida, pero lo voy metabolizando, lo voy procesando, y después me acuerdo, sí, ya ni me importa, como que eso se elaboró, se procesó, ya, la verdad, sí, eso fue pasado. Se puede integrar, ¿no? Esa función en nuestro cerebro está, pero cuando hay eventos traumáticos, ese recuerdo, primero que no lo puedo integrar porque genera como una fobia a ese recuerdo, quiero evitarlo. Entonces, al no querer contactar con ese recuerdo tan doloroso, tampoco lo puedo digerir, integrar, ¿sí? Queda ahí como vivo, como
activo, ¿sí? Generando las mismas emociones y las mismas somatizaciones y pensamientos, ¿sí? Bien, esto lo vimos. Estamos yendo para atrás. Bueno, esto que les decía, el cerebro queda en modo sobrevivencia, ¿no? Lucha, huida o congelamiento. Les invito como a chequear a cada uno cuáles pueden ser sus estrategias de sobrevivencia. Hay muchas formas de estar luchando en la vida. Puede estar siendo hostil, en una rebeldía que puede ser rozar lo soberbio, ¿no? La pedantería, que es como una cuestión de que me pongo una coraza de, bueno, ahora la mala o el malo soy yo, que tiene que ver con haber interiorizado un concepto del mundo como un mundo hostil, ¿no? También puede ser la lucha puede ser, la huida puede ser a través de hacer 1500 cursos, formaciones, bueno, en eso los profesionales somos bastante especialistas, como que caímos en ese paradigma de la incompletud y nunca es suficiente y siempre seguimos como formándonos, ¿no? Con voracidad. También en el trabajo puede ser una forma de huida, puede ser yéndome de los vínculos, cuando veo que hay un compromiso real, genuino, y la posibilidad de concretar una relación. Me gustaría que me vayan anotando algunos ejemplos que se les ocurran de sus vidas, o directamente que la vayan pensando, ¿no? ¿Cómo podemos quedar como en este estado de lucha, huida, congelamiento, ¿no? El congelamiento se ve claro en esto que tiene que ver con lo que les decía de el síndrome de indefensión aprendido, que lo puedo ejemplificar en una imagen. Yo soy muy de pensar en imágenes como un elefantito que tiene como una cadena y está agarrada como a un clavito, ¿no? Entonces el elefante no se siente capaz, porque lo ataron cuando era chiquito y se queda ahí, ¿no? Y ese estado psicológico es un efecto del trauma. Siento que haga lo que haga, no puedo modificar mi realidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Después van a aparecer otras formas de abuso, ¿no? Donde puedo tener amistades abusivas, puedo tener parejas abusivas, y me quedo, no respondo, no reacciono, me quedo como congelado, congelada, ¿no? Por eso tiene que ver con lo traumático. La Rioja, acá, qué divino. Bien. Hay un libro de Charcot que denomina a ello el síndrome de corazón de soldado. Ah, bueno, qué buen aporte. Bien. ¿La enfermedad puede ser un modo de sobrevivencia o de huida? Sí, sí. Y sobre todo la enfermedad es una metáfora y es una denuncia, ¿sí? Depende de la parte del cuerpo que se ve afectada. Bueno, podemos ir indagando en los diferentes eventos traumáticos que ha transitado esa persona, y ir esta imagen, ¿no? de ir como entretejiendo, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver con tu historia? ¿Qué tiene que ver con lo que te pasó? ¿No? Y se va revelando ese enigma a decodificar cuando se pone en el cuerpo. Yo trabajo en lo que es la unidad del dolor crónico en acá una mutualista, un centro de salud, en la Asociación Española, y bueno, muchas veces se ha remitido hasta el 100% los síntomas dolorosos, ¿no? Cuando se aborda lo traumático. Y bueno, tengo los testimonios de algunos pacientes que
que se han prestado como para poder compartirlo con otras personas, y he compartido procesos terapéuticos muy, muy bellos, donde, bueno, el síntoma estaba queriendo, de alguna manera, poder enunciar acá hay algo para sanar, y bueno. El narcisismo puede ser una forma de sobrevivencia. Es una configuración, ¿no? Y creo que todo lo patológico tiene que ver con una respuesta de sobrevivencia que en algún momento fuimos como optando porque nos fueran útiles, aunque sean patológicas, ¿no? Bueno, quiero preguntarles ahora esto de abuso, ¿no? ¿Qué palabras se les dispara cuando hablamos de abuso? ¿Sí? Bueno, como buena psicóloga uruguaya, me voy a tomar un mate, permiso, y les doy un tiempito para que vayan anotándolo, ¿sí? Y los leo. ¿Qué poder? Negativo, quiebre de confianza, poder, dolor, violencia, ausencia de libertad, daño, manoseo, pasar los límites, falta de límites, situación de desigualdad, protección, cuidado. Me encanta esto de que puedan traerlo primero que les venga como de forma pura, sometimiento. Las heridas infantiles son traumas, son respuestas de lo traumático. Miedo, control, es tan doloroso que no puedo ponerle un nombre, debilidad, desesperanza. Las heridas infantiles son consecuencia de lo traumático, ¿sí? Revictimización que se da muchas veces en diferentes lugares que trabajamos, ¿sí? Totalmente. Impotencia, invasión. Por nada, Eliane. Autoridad. Vayan tomando nota de aquellas cosas que van pasando a nivel interno, ¿no? Falta de respeto. Trabajar mucho el cuidado del cuerpo en los diferentes espacios. Perder derechos fundamentales. Desprotección. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir un poquito. El abuso, como les decía, es un tema tabú, igual que la sexualidad. Por lo tanto, se vive como un secreto, con un gran sentimiento de soledad y aislamiento y vergüenza debido a todas las distorsiones cognitivas que genera este trauma, cargando a la persona de un fuerte sentimiento de inadecuación y aislamiento, ¿sí? Acá podemos tener como una posible definición, entre tantas otras, ¿no? El abuso como una profanación de un espacio íntimo, sagrado y personal, que altera, como cuando hablábamos del trauma, el natural desarrollo de nuestra sexualidad, ¿sí? Cargándola de connotaciones negativas vinculadas a la violencia, a lo sucio y a lo dañino. Traspasa todos nuestros límites personales, alterando nuestra identidad,
colocándonos subjetivamente frente a la vida en un lugar de minusvalía, sin derecho a decir que no. Este sentimiento se puede arrastrar a lo largo de la vida, afectando todas las áreas vitales del sujeto, ¿no? Se las dejo un poquito para que la vayan como integrando, como saboreando, ¿sí? Esto de el atropello, la profanación, ¿no? Algo que interrumpe, algo natural, ¿no? Y tengamos en cuenta que la sexualidad no es solamente la genitalidad ni la reproducción, tiene que ver con la forma en que nos vinculamos, en la forma en la cual nos autopercibimos, ¿sí? En la forma que nos mostramos frente al mundo, y el traspaso de los límites. Ahí decía la vulneración de los derechos fundamentales, ¿no? Coloca en el lugar de objeto a un otro. Siempre que vamos a trabajar con las temáticas de la violencia y el abuso, el trabajo va de, digamos, correr a una persona o ayudarla a correrse, acompañarla en ese proceso, de un lugar de objeto a que se coloque en un lugar de sujeto de derecho, ¿sí? Bien. La consecuencia traumática a nivel emocional es sentir vergüenza y culpa por el daño recibido. Al nivel subjetivo, esto que les decía, la persona es colocada en un lugar de objeto de satisfacción de un otro, donde siempre va a haber una asimetría de poder, lo que va a generar un trauma relacional. Esto que me preguntaban sobre las heridas de la infancia. Bueno, la herida de traición es una herida de la infancia, ¿no? Que sí, nos va a marcar de por vida, ¿tá? Y siempre se va a poner en juego en los vínculos, ¿sí? Si no se aborda con una terapéutica especial y se trabaja con un acompañamiento, que no puede ser cualquier tipo de acompañamiento, ¿sí? Tiene que ser un acompañamiento que realmente sostenga y que sea reparador de ese apego que no cumplió su función, que es proteger y cuidar y brindar seguridad. Lo cual va a generar una herida de traición en el vínculo y una pérdida de confianza crónica en la vida, en las relaciones y en la humanidad. ¿Sí? Son los humanos quienes nos dañaron, entonces es difícil confiar en la humanidad toda, ¿sí? Y eso se va a ir viendo a lo largo de la vida. Si sus síntomas, como les decía, no son tratados correctamente, pueden volverse crónicos y repercuten en todas las áreas. Vamos a ir viendo muchos de estos aspectos, ustedes ya los mencionaron, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver esta cuestión del abuso y qué elementos vamos a encontrar en todas las definiciones? Porque definiciones vamos a encontrar miles, ¿sí? Pero vamos a ver como los denominadores comunes en todas las definiciones, como para poder también tener como un mapita de ruta, una brújula, para poder diferenciar esto es una situación abusiva, no, porque a veces hay situaciones abusivas porque por el impacto emocional que nos genera, nos cuesta como discernir o determinar si es una situación abusiva o no. Primero que nada tiene que ver con la incapacidad de consentir. Un niño no puede consentir un abuso sexual. Y por eso decimos que los niños no mienten, porque los niños no deberían de tener un correlato de la sexualidad adulta, ¿no? Cuando un niño está hipersexualizado o relata situaciones sexuales que no son apropiadas para su edad, es porque alguien, un adulto, lo introdujo a la sexualidad adulta, ya sea mostrándole pornografía, tocándolo o abusando de diferentes formas de su persona, pero el niño no debería tener un correlato, por eso interrumpe el desarrollo natural de la sexualidad, porque entre los niños puede haber curiosidad, es natural, ¿no? Esto de tocarse, mostrarse, pero estamos entre dos niños de la misma edad con curiosidad normal y natural. Pero cuando un niño ya tiene un lenguaje que no es acorde a su edad, con respecto a la sexualidad,
o tiene determinadas conductas, bueno, son señales de alarma de que ahí hay algo que no está encajando, ¿no? Y un niño no tiene la capacidad de aceptar, de acordar, de autorizar, ¿no? Vivencias sexuales para lo cual no está preparado. También hay una asimetría de poder, ¿no? Siempre va a haber una asimetría de poder, de diferentes tipos de poder, ahora vamos a ir como detallando, una asimetría de conocimientos, ¿no? Esto le decía, como que, ¿por qué sabe tanto este niño? ¿No? No debería porque no es acorde con su desarrollo psicosexual. Y una asimetría, por supuesto, de gratificación, ¿no? El término, como les decía, consentimiento no encaja en el contexto del abuso, porque el sujeto que es sometido a la voluntad de quien abusa siempre es desde un lugar de autoridad y con diversos niveles de coerción, ¿no? Si te quejas, le voy a contar a tu mamá, vos accediste, vos, ¿no? Cuando el niño descubre que hay algo que está mal en lo que está pasando, porque tengamos en cuenta que no todos los abusos son realizados con violencia o son desagradables, pueden ser hasta situaciones que pueden parecer un juego, pero que no lo son, puede generar también hasta excitación, porque bueno, nuestros órganos sexuales responden y reaccionan a las caricias, a los besos, y hasta el niño puede sentir excitación o placer, pero siempre es el niño el que busca afecto y es el adulto quien decodifica o interpreta de forma incorrecta esa necesidad natural del niño de ser reconocido y de buscar afecto, convirtiéndolo en una demanda sexual, ¿sí? Existe una asimetría de poder, esta puede derivar de la diferencia de edad de roles, de fuerza física del ofensor, la ofensora y la víctima, así como la mayor capacidad de manipulación psicológica. Esta asimetría de poder coloca siempre a la víctima en un alto estado de vulnerabilidad y dependencia. Tengamos en cuenta que las situaciones de abuso, como les decía, van a generar como una tierra fértil como para futuras situaciones de abuso. Si yo fui colocada en un lugar de objeto de satisfacción de un otro que hizo lo que quiso conmigo, probablemente el sistema de creencias que esté operando en mí de forma inconsciente es que yo no valgo, no soy suficiente, ¿no? O es todas estas distorsiones cognitivas a nivel del pensamiento que genera el trauma del abuso, ¿no? No valgo, soy sucia, soy fea, ¿no? Que se ven en la clínica. Me da vergüenza, la vergüenza es un síntoma que no se le ha dado la relevancia clínica que tiene, pero que también es como una luz naranja que nos está indicando que ahí, cuando aparece una y otra vez a nivel clínico, no, yo hablo como psicóloga clínica, pero cada uno en los lugares donde esté inmerso, acompañando en una ONG, en un CAIF, acá que son los centros educativos de niños, bueno, cuando ven un niño extremadamente vergonzoso, y aparte del cuerpo en la vergüenza se expresa en el lenguaje corporal, muy metido para adentro, muy escondido, como, bueno, como queriendo desaparecer o no existir, bueno, son señales como de alarma que nos tienen que llamar la atención, ¿sí? Y que le tenemos que prestar atención. Para ver cómo podemos ayudarlo sin dejarlo expuesto, sin avasallar, ¿no? Ya hubo demasiada exposición y demasiado avasallamiento, justamente lo terapéutico va como por otro camino, que bueno, lo vamos a ir viendo como con más detalle. También vamos a ver lo que es una simetría de conocimientos. Por supuesto, el ofensor cuenta con mayor conocimiento sobre la víctima, sobre lo que es la sexualidad y las implicancias del involucramiento sexual, ¿sí? Después, la simetría de gratificación, ¿no? El objetivo del ofensor sexual es su propia gratificación. Aún cuando logre generar
excitación a la víctima. Esto siempre se relaciona con su propio deseo y necesidad, y nunca con los deseos y la necesidad de la víctima, que por ahí tienen que ver, en el caso del abuso sexual infantil, buscar reconocimiento y ser vistos, que nos presten atención. Y lo que les decía con respecto a las secuelas, ¿no? Del abuso, y de que nos convertimos en un terreno fértil cuando vivimos situaciones abusivas desde nuestra primera infancia, que puede haber una tendencia a la idealización, ¿no? de nuestras parejas, por ejemplo, ¿no? Lo cual es como sobrevalorar a una persona porque se fijó en mí, porque me miró, porque me prestó atención, porque me vio, y porque por ahí esa vivencia no fue lo natural o lo normal con lo que crecí. Entonces, eso es muy peligroso, porque de repente podemos estar frente a una persona maltratadora o abusiva, y en esta cuestión de la lucha, huida o congelamiento, por ahí no hay como una capacidad de recalcular cuando estoy viviendo violencia, decir, esto que dijiste me lastimó, o esto que hiciste me dolió, me voy a volver hacia mí, y voy a chequear qué me está pasando, voy a recalcular, voy a reconfigurar esta relación. Esa capacidad como de siento y vuelvo para mí, y esta doble atención, y reviso, uy, esto me hizo sentir mal, me incomodó, es como que ese sensor de la violencia es como si estuviera como fallado, ¿no? Entonces, lo natural nos hace sentir cómodos, y puede ser que frente a la violencia, en un futuro, lo tenga como totalmente naturalizado, y no me, no me genere gran cosa. Bien, despojo. A veces cuando hay diferencias, me preguntan por la diferencia de edad. Bueno, todo depende de la situación, de lo, a ver, de la violencia. A veces se dan situaciones de exploración que pueden ser desagradables, también por falta de educación sexual, ¿no? Y por no explicar esto de las diferencias, ¿no? De lo que sí está bueno que pase y de lo que no. Por ejemplo, tu cuerpo no te lo toca nadie, hay caricias buenas que nos hacen sentir bien, hay caricias malas que nos incomodan, marcar un límite entre lo privado y lo público. Muchas veces en algunas familias andan todos desnudos. ¿Y por qué no es recomendable esto? Porque está bueno darle mensaje al niño de cuidado. Explico esto por algo que leí en el chat. Está bueno poder decir, bueno, este es tu espacio privado, íntimo, esto te lo guardás para vos, ¿no? Y no esa exposición o esa falta de límites, o ese ambiente como de alguna manera como ciertamente incestuoso, donde, ¿no? No, por ejemplo, bueno, ya entraría dentro de lo que es una situación abusiva, ¿no? No cerrar las puertas de los cuartos, ¿no? Y que todo quede como muy ahí, como a mano. Esto está bueno poder como clarificarlo, que abuso no es sinónimo de violación, que hay muchos tipos de abusos, ¿no? Que puede ser el abuso físico, emocional, psicológico o patrimonial, que se pueden haber vivido situaciones abusivas durante toda nuestra vida, sin reconocerlas como tales, pero que de igual forma tienen su impacto negativo, ¿no? Esto que decíamos, cuando se muestra pornografía o se relatan vivencias sexuales inapropiadas, cuando se le cuenta a un hijo experiencias sexuales, cuando son chiquitos, y que en realidad para el niño le genera como un rechazo, es mucha energía, ¿no? Entonces eso después puede desprenderse en síntomas como, por ejemplo, la enuresis, la copresis, hacerse pis, caca, terrores nocturnos, bueno, un montón de sintomatología que genera cuando el niño es expuesto a, aunque no lo toquen, a relatos, o que aparezca, no sé, el padre haciendo sus necesidades en el baño, pero que de repente es
una chica que está en etapa del despertar de su pubertad, le da mucha vergüenza, y le pide que se vaya y no se va. Son cuestiones que generan como mucha incomodidad y impresionan de forma muy negativa. El masturbarse, los comentarios impúdicos, el exponer los genitales, el rozar el cuerpo del otro, aprovechándose de las circunstancias con una intención sexual, a veces hasta una mirada puede estar como muy invasiva, ¿no? A veces andar por la calle y que de repente, en vez de cruzar miradas de forma natural, coloquen su mirada sobre tus genitales y lo miren con mucha intensidad, puede ser sumamente incómodo, y no te tocaron ni nada, pero fue esa mirada que te deja como una sensación hasta de asco en tu propio cuerpo, ¿no? Y cuando se comparten biosexuales sin consentimiento, entre tantas otras experiencias. Me imagino que se deben de venir como muchas imágenes mentales con respecto a esto, ¿no? Y muchas veces cuando tomamos estos espacios, como el que estamos compartiendo ahora, cae mucha información, en muchos recuerdos. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces está bueno poder ir anotando en el diario, o en el blog de notas, ¿sí? Vamos a entrar, no sé si quieren compartir algo en el chat, los leo. Hay situaciones como más particulares que está bueno poder chequearlas con el debido tiempo, con la debida escucha. Hay una intención acá de no abrir la cámara y no exponerlos, porque también todo lo que yo hago apunta siempre al cuidado y al no traspaso de los límites, ¿no? Y de respetar los tiempos. Bien, continuamos entonces. Esto del trauma del abuso es un trauma tan complejo que podemos imaginarnos sus consecuencias como si fuese un puzzle con todas las piezas desordenadas y desconectadas entre sí. Es muy difícil por sí solo poder visualizar su impacto e integrarlo con lo traumático, ¿no? En esto de que sus expresiones, sus consecuencias, sus síntomas pueden ser muy variados, ¿no? Pero lo que está como la raíz, como el carozo, tiene que ver con vivencias traumáticas de carácter sexual, muchas veces en la primera infancia, sumado a lo que sería como un trastorno de apego, que tiene que ver con que tampoco existió una figura que visualice mi dolor, que lo sepa contener y que me pueda generar una sensación de seguridad y de protección y de cuidado. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Como que cada persona fuese un árbol, ¿no? Donde cada cual va a configurar diferentes síntomas o secuelas, ¿no? Quizás se les puedan ocurrir alguna otra, los leo, ¿no? Y les dejo esta imagen un poquito, mientras me tomo un matecito, porque estamos desayunando juntos. Dificultades interpersonales, esto que decíamos, ¿no? Si la amígdala está sobreestimulada, leyendo la realidad todo el tiempo en clave de peligro, puede estar todo el tiempo defendido. Acá puse como en otro color algunos síntomas que son como bien característicos del trauma del abuso. La culpa. Esto es una forma que tiene el ser humano de poder sobrevivir, y de tener cierto sentido como de control, ¿no? Es muy devastador pensar que primero que el niño no lo puede hacer, como desde su pensamiento egocéntrico infantil, piensa que todo es por su culpa, ¿no? Y que si los adultos me lastiman o me dañan, no es porque los adultos tengan un problema psiquiátrico o tengan, no sé, que me lastimen por diversos motivos. No,
o sin motivo, principalmente sin motivo porque la violencia nunca se entiende porque no tiene lógica. El niño tiende a pensar que es porque él es como fallado, como que es inadecuado, como que tiene algo malo, ¿no? Y que es por su culpa, porque hizo algo malo. Y aparte de eso le da cierta esperanza, porque quizás si logro ser perfecto o hacer todo bien, capaz que me quieren o capaz que me valoran o me visualizan, ¿no? La vergüenza es como si fuese un nudo de creencias negativas que ya toman todo nuestro ser y nuestra identidad, ¿no? La psicóloga Baita habla de la vergüenza nuclear traumática, ¿no? Del trauma. Bueno, la baja autoestima es como la primera área afectada en el trauma, en los traumas que tienen que ver con la primera infancia, ¿no? Las adicciones es un síntoma característico también. Siempre que vamos a ver una adicción, aparte de ser multifactorial y que intervengan factores genéticos, también siempre vamos a encontrar en la historia de un adicto una historia traumática, ¿sí? Por ahí, como el otro día estaba escuchando una entrevista donde estaba Fabi Cantilo que decía, bueno, los adictos somos personas muy inteligentes, muy sensibles y con una historia de abuso, ¿sí? Nunca mejor definido, ¿no? Inadecuación, ¿sí? Esta sensación como de sentir que no pertenezco, que estoy como aislado, como estoy como detrás de una vitrina, ¿no? Disfunciones sexuales, la sexualidad se va a ver como, bueno, en grandes líneas, eh, o alternando, o puedo tener una sexualidad compulsiva, donde hay ciertas partes de mi cuerpo que las siento como disociadas, puedo tener una sexualidad muy activa, no desde el juicio moral, sino desde que es una sexualidad como ansiosa, ¿no? Donde puede ser que sienta adormecida ciertas partes de mi cuerpo, o en un momento determinado me voy, que es una estrategia de sobrevivencia que tiene nuestro cerebro, la disociación, que es cuando un evento traumático se vuelve intolerable, es como que me voy de lo que estoy viviendo, por eso la dificultad de poder estar en el aquí y ahora, ¿no? Y son respuestas neurobiológicas, que quedaron congeladas después del trauma. ¿Sí? Conductas de riesgo, ¿no? En esta cuestión de no conecto con mi cuerpo, no lo siento mío, me expongo, no discrimino correctamente lo peligroso, o leo todo en clave de peligro, o no detecto el peligro cuando lo tengo presente. Entonces, todas las ciertas partes de nuestro cerebro se ven como desconectadas y desreguladas, ¿sí? Bueno, los trastornos de la alimentación también pueden ser una estrategia como de sobrevivencia, de poder como manejar lo traumático, al igual que las adicciones. La ansiedad y la depresión también la tendría que haber marcado con otro color, porque eh, pueden ser como un señalero de que, bueno, ahí hubo eventos traumáticos, ¿sí? La disociación, como les decía, ¿no? Que puede ser total, me voy, me fui, muchas veces en el momento del abuso se puede percibir como que le estuviera pasando a otra persona, me veo como desde arriba, eso es una disociación total, o parcial, no siento ciertas partes de mi cuerpo. Esto se puede replicar a lo largo de la vida también, sin que lo conectemos con el trauma del abuso, porque recuerden que la parte del hipocampo que tiene que ver con el archivo de memorias no logró como elaborar bien su trabajo, porque excedió su capacidad, entonces esos recuerdos quedan como vivos, como desconectados, no le puedo dar como un espacio y tiempo, y muchas veces directamente hay unas lagunas mentales tremendas donde, bueno, como que si se amputara una parte de la vida. ¿Cuántas personas hay que te dicen, yo no me acuerdo nada de mi infancia? Bueno, es llamativo, ¿no? No acordarse nada de la infancia, nada. Bueno, esto de la sensación de inadecuación nos lleva al aislamiento, nos desconecta de la vida, nos desconecta de la humanidad, ¿no? Quedamos como solos, como aislados, ¿no? No nos sentimos parte.
lo cual genera trastornos adaptativos, nos cuesta como adaptarnos como a distintas situaciones, circunstancias, y la violencia doméstica, que me parece que también es bastante común encontrar historias de abuso, de maltrato o de negligencia debajo de las personas que reinciden una y otra vez, porque aparte como que es como una bola de nieve, es como acumulativo lo traumático, ¿no? Hay muchas personas que yo he visto trabajando en servicios de atención de violencia doméstica, historiales de personas que con todas sus parejas han tenido tobilleras, ¿no? Que es como un sistema de alarma que le avisa a la policía que hay que el agresor se está acercando a la víctima, y bueno, también se da en parejas homosexuales estas lógicas, ¿no? Y demás. Pero bueno, se repiten, a lo que voy es que se repiten una y otra vez la misma vivencia de violencia doméstica. Siempre me vinculo con el mismo tipo de personas, ¿no? Y bueno, esto de que la primera área es la autoestima y el poder personal, que se ve afectada. Voy a chequear el... Acá me ponen como ejemplo, me preguntan en el chat, ¿no? Como ejemplos concretos, si 3 años de diferencia, 9 años mayor es mucho. Digo, acá, digamos, ¿cómo poder diferenciar? Porque me ponen ejemplos como, bueno, si son primos, son 3 años mayor, o si son hermanos, 3 años menor. A ver, acá creo que podemos ir a nuestro mapa de ruta, asimetría de poder, asimetría de conocimiento, incapacidad de consentir, ¿no? Entonces esos mojones nos ayudan como para poder, asimetría de gratificación, trasladen esos ítems a sus experiencias personales y chequen, ¿hubo asimetría de gratificación? ¿Hubo asimetría de conocimiento? ¿Hubo asimetría de poder? ¿Hubo una incapacidad para consentir? Entonces eso les va a ayudar como para poder discernir, bueno, esto se trató de una situación abusiva o simplemente fue una curiosidad entre primos, hermanos, amigos, donde, bueno, estaban en la misma etapa del desarrollo psicosexual y tuvieron curiosidad, ¿sí? Yo voy, mientras voy como explicándole todas estas cosas, leyendo el chat y contestando un poquito las preguntas que aparecen, ¿no? Que obviamente que les van surgiendo. Porque también creo que si yo lo pregunto en este contexto es porque hay algo que me está haciendo ruido de esa situación, no lo traigo porque sí. Yo creo que eso es un elemento que suma también, ¿sí? Lo pregunta, lo trae por algo. Claro, exacto. Ahí va. Está buenísimo escucharles las voces, pero somos muchos y capaz que les agradezco si se escriben por el chat, también porque quiero cuidarlos y no exponerlos, porque creo que va en coherencia con mi modelo terapéutico. Me encanta que estén ahí, la verdad que me da muchísima felicidad saber que estamos acá compartiendo en esta mañana que se presta para compartir, matecito de por medio en casa, disfrutando y compartiendo, ¿sí? Bueno, motivos de consulta, ¿no? ¿Por qué viene la gente a consultar? Viene a decir, yo fui abusado, bueno, medio raro que venga así tan salvaje, como quien dice, ¿no? Viene por estos síntomas. Culpa, aislamiento, miedo, inadecuación, disfunciones sexuales, conductas de riesgo, trastornos adaptativos, violencia doméstica, esto un poquito reiterativo, adicciones, dificultades interpersonales. Bueno, esto que vimos recién. O sea, la idea de esto es poder mostrarles
esta es la puntita del iceberg, ¿sí? Que va a denunciar una historia de vida traumática. ¿Está? Entonces, cuando aparecen todas estas sintomatologías, o algunas de ellas, vamos a ir a chequear eventos traumáticos, y seguro que los encontramos. Tengamos presente esto, ¿no? Que el abuso sexual es un tipo de violencia que integra todas las violencias, ¿tá? Y que ¿te animás a apagar el micrófono? Porque se siente como un ruido. No estamos hablando de un daño congénito, es algo que es absolutamente evitable, ¿sí? Siempre ustedes saben que yo tengo un programa que es de 7 meses donde se profundizan todos los aspectos de lo traumático, del trauma del abuso, ¿sí? Donde tienen un acompañamiento teórico y terapéutico al mismo tiempo, en simultáneo. Los voy acompañando durante estos 7 meses, donde vamos viendo las distintas secuelas del abuso. Y uno de los ejes temáticos es todo lo que tiene que ver con la prevención, y hasta cómo aprender a trabajarlo, si quiero trabajar con niños, hacer talleres, actividades, también lo abordamos, ¿sí? Porque es muy importante que la educación sexual en prevención, la educación en prevención se dé desde los primeros años, ¿no? Abuso vicario, me preguntan por abuso vicario, en realidad lo que conozco es el trauma vicario, que en realidad es cuando yo no vivo una situación directamente, pero igual me afecta. Por ejemplo, si yo me entero que abusaron a mi mejor amiga de la escuela, y me entero de los detalles, probablemente yo desarrolle la sintomatología, aunque no lo haya vivido de forma directa, ¿sí? Espero haber respondido la pregunta. Y bueno, y en ese caso sí puede ser una situación de abuso, ¿no? Bueno, el daño va a depender de la cercanía del vínculo, de la edad que tenía en el momento del trauma, del nivel de violencia ejercido, de la constancia en el tiempo, si esto fue algo que se extendió durante mi infancia, parte de mi adolescencia, y cuanto más cercano sea el vínculo de la persona que me dañó, mayor va a ser la dificultad para confiar, ¿no? Aunque tengamos en cuenta que si fue alguien externo al núcleo familiar, esa desconfianza se va a extender a la humanidad toda, ¿sí? El abuso es un trauma que genera consecuencias graves a nivel subjetivo, es decir, en nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Por eso les planteaba esto de que la primer área afectada en el trauma del abuso es nuestra autoestima y nuestro poder personal, ¿sí? Provocando un profundo sentimiento de impotencia y minusvalía frente a la vida. Bien. ¿Cómo lo vamos a visualizar? En dificultades en la hora de gestionar correctamente las emociones, las cuales impactan nuestros vínculos. Vivir en modo sobrevivencia, esto como una síntesis, ¿no? Lucha, huida y congelamiento. Vamos a ir chequeando nosotros cuáles son nuestras estrategias de huida, de lucha y de congelamiento. El cuerpo es una prolongación de la mente, y el exceso de adrenalina y cortisol debilitan el organismo. Por esto lo vamos a ver mucho en lo que es el dolor, ¿no? Donde, bueno, cuando trabajamos con dolor encontramos muchas historias de trauma complejo, ¿no? El apego al pasado genera ansiedad y depresión, nos genera miedo, desconfianza e inseguridad personal. Nos bloquea frente a la vida, bloquea nuestra capacidad de desarrollo, ¿no? Si yo me siento inadecuado, vivo en clave de vergüenza, de miedo a que me vean, a
a desarrollarme, a ser quien soy, ¿no? Bloquea todas nuestras posibilidades de desarrollo, y si genero síntomas como la adicción, los trastornos de la alimentación, va a generar consecuencias en todas las áreas de nuestra vida. Somos más reactivos, más impulsivos, ¿no? En esta cuestión de que nuestra área prefrontal no inhibe los impulsos y las reacciones correctamente, ¿no? En esta desorganización que se da a nivel de nuestro sistema nervioso. La tendencia es quedar fijado en el pasado, lo que va a teñir la lectura que hacemos de la realidad presente, nos hace también perder lo que es el sentido de control en el mundo, ¿no? La valoración personal, obviamente, que se ve afectada, genera impotencia, uno siente que no puede transformar su realidad, que deja de estar colocado en un lugar de protagonista de su historia, de su vida, de poder transformar su realidad. Bueno, esto lo dijimos, la incapacidad de poder regular las emociones, es como que la llavecita que regula las emociones estuviera como fallada, como rota, entonces de repente frente a lo mínimo puedo expresar un enojo, una rabia desmedida, y de repente frente a cuestiones que sí debo reaccionar o responder, quedo como limitado, bloqueado, no puedo responder, no puedo reaccionar, es como que me meto en la boca del lobo, no visualizo el peligro. También esto que le decía de la violencia doméstica, repercute en la elección de los vínculos, porque queda trastocado lo que es el concepto de amor. Yo lo que entendí por amor es violencia, es maltrato, ¿no? Y lo que nos es familiar nos hace sentir cómodos. Entonces, de repente, digamos que no se me mueve nada internamente cuando el otro de repente, no sé, me agreden a través de chistes, ¿no? De agresiones disfrazadas de chistes, o me hace sentir incómodo, o atenta contra mis valores, contra mi valor personal. Bueno, como que de alguna manera, bueno, entiendo que el otro que me quiere y me maltrata tiene derecho a lastimarme. Hay una distorsión ahí, ¿no? Que hay que revisar muy bien el concepto que tenemos de amor, qué estamos entendiendo por amor, ¿no? Para no seguir reproduciendo vínculos abusivos y donde hay una asimetría de poder, ¿no? La tendencia es colocarse en un lugar de inferioridad frente a los otros. Genera un sentimiento de inadecuación, culpa y vergüenza durante toda la vida. Si será algo que realmente nos limita, ¿no? Bien. Pero ¿cómo podemos hacer como islotes? ¿No? Hay autoestima y poder personal y todo lo que allí implica, ¿no? Ustedes van a poder ir articulando, y esto de ir entretejiendo con sus historias personales. Pueden ir prestándole atención y poniéndole foco en cómo sus vivencias traumáticas han ido impactando de forma personal y particular en cada una de estas áreas. ¿Qué pasó conmigo en la área de la autoestima y el poder personal? ¿Qué pasó conmigo en la parte del cuerpo y la sexualidad? ¿No? ¿Cómo es mi vínculo con mi cuerpo? ¿Cómo es mi vínculo con mi sexualidad? ¿Cómo me percibo sexualmente en la intimidad? ¿No? Si estoy presente, si puedo estar presente o no puedo estar presente, si me puedo entregar o no me puedo entregar. A veces en esta área, por ejemplo, que tiene que ver con la intimidad y la confianza, puede ser o que confíe muchísimo, me abra de una forma indiscriminada, lo cual nos coloca en un lugar vulnerable, porque tampoco se trata de ir abriendo, ¿no?, todo nuestro ser y nuestras heridas y mostrarle a alguien que recién conozco todos los lugares donde me duele, o puede ser que me cierre y me vuelva hermético o hermética y no comparta nada de mi ser, o que no me permita la vulnerabilidad frente a cualquier posibilidad de sentirme vulnerable. Me cierro o huida, me fui. La parte
de la regulación emocional, cómo ha sido mi biografía sexual, cómo ha sido mi biografía emocional, cómo he podido gestionar mis emociones frente a aquellas cosas que me generaban frustración, rabia o impotencia, cómo he respondido o reaccionado, ¿no? Me he quedado congelado, me he quedado tieso, no he sabido cómo responder, reaccionar a tiempo, o cuando respondí, reaccioné, lo hice de una manera muy destructiva o autodestructiva, ¿no? O destructiva para con los demás. ¿Cuáles han sido nuestras estrategias? Estos son como puntos que les dejo como para ir anotándolos e ir chequeándolos, ¿no? Voy a ir mirando. Bien. Bien, acá me preguntan sobre, bueno, qué pasa con el enamoramiento, sí, también se despliegan cuestiones neurobiológicas ahí, pero como que nos iríamos como de tema, ¿no? Bien, y ahora un poquito como para ir cerrando, un poquito vamos a ir hablando de esta parte que a mí me parece bien, bien importante, porque se nos ofrecen tantas propuestas terapéuticas, espacios terapéuticos, espacios grupales terapéuticos, que muchas veces a mí me parecen peligrosos, revictimizantes y iatrogénicos, porque pueden generar consecuencias muy negativas si no se consideran estas cuestiones, si no se considera la parte biológica, si no se considera específicamente las especificidades de lo que tiene que ver con el trauma del abuso, ¿no? Podemos hacer mucho daño. Primero que nada, tengamos en cuenta que al tratarse de un tema tabú, no es fácil encontrar espacios terapéuticos apropiados para abordar estas temáticas. Es fundamental encontrar profesionales que no nos juzguen, porque justamente tienen que ser espacios que paren y que no sean la réplica de las violencias que se pueden haber experimentado a lo largo de la vida. Tienen que ser espacios que brinden seguridad y protección y una constancia en el tiempo. ¿Sí? Porque aquí lo que encontramos en lo que es un trauma complejo, es encontramos un trauma relacional. Entonces necesitamos brindar espacios que se sostengan y que brinden protección, seguridad y cuidado, ¿no? Y que sean capaces de contener las emociones, ¿no? Tengamos en cuenta que en este tipo de traumas puede haber mucho enojo, mucha rabia, mucha ira. Y si vas a tocar ese trauma, bancátela, sostené y acompañá ese enojo, esa rabia o esa ira que puede salir cuando toco lo traumático, y no lo tomes como personal. Sostené y acompañá con amor y cuidado, entendiendo que estamos tocando una herida muy profunda. El simple hecho de poder compartirlo en un espacio adecuado, ¿no?, puede generar inmensos efectos terapéuticos, ¿sí? Siempre que haya como una contención de todas esas emociones que pueden estar surgiendo. Cuando me voy permitiendo de la mano de un otro que me sabe sostener y me sabe acompañar, brindándome justamente de forma ortopédica aquello que me faltó, que fue seguridad, protección y cuidado, al ir abriendo, necesito a alguien que no se asuste, que no me juzgue si sale la rabia, si sale el enojo, si sale todo ese dolor contenido durante tantos años, ¿sí? Recordemos que son recuerdos que me generaron como una especie de fobia, que no quise mirar, que no pude mirar, y que de repente, si yo facilito un espacio realmente que sea continentador y que me sepa cuidar, puede ser que empiece a abrirme, pero si al abrirme el otro se espanta, se va, o me deja solo con todo ese mundo de cosas, realmente no es algo que genere un espacio propicio para sanar. Si voy a abrir, voy a acompañar, ¿sí? Bueno, parte de nuestra tarea implica revisar nuestro propio posicionamiento terapéutico a la hora de acompañar, ¿no? Por eso
Por ejemplo, mi programa no está diseñado de determinada manera porque sí busca cuidar, y estos espacios tampoco busco que se expongan ni que cuenten cosas personales, que a veces se da en otros espacios, porque una vez que se graba, no sabemos a dónde va a parar. Entonces, es importante esto de no exponer, de cuidar, de si voy a habilitar que el otro se abra, voy a cuidar y voy a poder sostener, o voy a garantizar esas condiciones, ¿no? Y el espacio terapéutico que yo propongo es confidencial. Y después de cada uno de los encuentros, donde sé que se van a movilizar un montón de cosas, la idea es poder brindar un acompañamiento que sostenga, y que haya una devolución, y que haya una vía y vuelta, ¿no? Desde un lugar de no juicio, desde un lugar empático, desde un lugar despatologizante, ¿no? Es muy importante esto, respetar las fronteras de contacto de cada participante, los tiempos personales, esto es clave, y no vas a hallar con preguntas, cada persona va a ir abriéndose en la medida que lo vaya sintiendo. Muchos espacios terapéuticos apuntan a esto de dale, contá más, abrite, no te estás exponiendo lo suficiente, o vení, contale al grupo entero que fuiste abusada, ¿no? Estas cosas que realmente después llegan a la consulta y son revictimizaciones y traumas secundarios, ¿no? Porque son retraumatizantes estas experiencias, porque no se cuida. Otra vez estamos obligando a la persona, colocándola en un lugar de objeto y obligándola a que se exponga y a que quede vulnerable, y después no hacemos nada, ¿no? Esta cuestión es consecuencia de no tener la formación suficiente en el tema. Y se promueve esta catarsis, o movilizan emociones sin brindar un cauce, un acompañamiento, un soporte adecuado, ¿no? Esto que le decía, genera efectos diatrogénicos y revictimizantes. Por lo cual, muchas personas no encuentran, no es tan fácil encontrar espacios terapéuticos donde uno pueda sentirse cómodo y que se ajusten a su perfil, ¿no? El tema del abuso traspasa todas las clases sociales, culturales, económicas, ¿no? Entonces, de repente ir a veces a ciertos espacios donde hay una sala de espera, donde se escucha, donde tengo que estar esperando, y de repente me puedo encontrar en un barrio con la vecina y no quiero que sepa lo que me está pasando, por esto de la vergüenza, la inadecuación, la culpa. Si encima tomo la decisión de pedir ayuda, pero me siento expuesto, seguramente esa persona directamente se vaya y no quiera quedarse ahí, porque resulta muy incómodo y muy invasivo. Por eso es fundamental un espacio seguro, que habilite una experiencia donde sea posible experimentar la confianza, ¿no? Reparar la confianza dañada del trauma relacional, ¿no? No te juzgo, te acompaño, te sostengo, te saco de ese lugar de inadecuación, naturalizo de alguna manera, no es la palabra naturalizar, sino le doy cabida a tus síntomas, ¿no? Tienen una explicación, están ahí por algo, ¿no? Están queriendo denunciar una situación. Bien. Seguimos un poquito más. Bueno, todo el soporte continuo, fundamental. Se puede abordar lo corporal sin tener que tocar al otro, simplemente invitando a la persona a que preste atención en las distintas partes del cuerpo. Recordemos que el cuerpo está cargado de memorias, y a veces estas cuestiones de estar tocando el cuerpo pueden ser muy peligrosas, porque pueden reactivar un montón de memoria emocional y puede generar mucha angustia, mucha ansiedad, mucho dolor. Es importante ir de forma gradual metabolizando las emociones, de forma cuidadosa y gradual, ¿sí? Incluso cuando como pareciera que está fallada esta llavecita,
de la apertura, de la confianza, o me abro mucho o no me abro nada, o me libero emocionalmente de forma muy exagerada o me bloqueo. Entonces es necesario de alguna manera que nosotros seamos como una válvula ortopédica, ¿no? Y cuando la persona de repente se está abriendo mucho, y nosotros en nuestro propio cuerpo chequeamos que la exposición está siendo muy excesiva, podemos decirle a la persona, capaz que hasta acá está bien, me contaste un montón, ¿qué tal si cerramos acá? O vamos de a poquito, ¿no? No cuentes todo, vamos a ir probando, parar acá, seguimos en la próxima, ¿no? Este tipo de cosas. También esto de, como les decía, sostener y acompañar la hostilidad y no juzgar, el enojo, la rabia, ¿no? Porque, a ver, hubo un montón de emociones bloqueadas, un montón de dolor que no se pudo expresar. Y el enojo y la rabia van a aparecer de distintas manifestaciones, capaz que de enojo y rabia hacia nosotros. Entonces, poder entender que es parte del trauma y de la liberación y del proceso de la reacción emocional y que no tiene que ver con nosotros. Y darle cabida a ese enojo. Está bien que te enojes, validar esas emociones. Está bien que sientas rabia. Te lastimaron mucho, te hicieron mucho daño, ¿no? También ir abordando lo que es el sistema de creencias subyacentes en cuanto a lo que es el valor propio, la vida, el amor, la confianza, la sexualidad, entre otros muchos temas, ¿no? Nuestras creencias van a crear de alguna manera nuestra realidad, entonces es bueno ir pudiendo chequear, limpiar, ordenar todas esas distorsiones que pueden haber quedado ahí. Bien. Para comprender como profesionales en profundidad el alto impacto del abuso, para sanar y saber acompañar procesos terapéuticos, necesitamos abordar en profundidad nuestras propias historias de vida traumáticas, porque si nosotros no logramos elaborar e integrar nuestras propias historias de vida traumática, va a ser muy difícil que podamos acompañar y sostener a otros. Por eso creo que el trabajo empieza en nosotros mismos para después poder dedicarnos a acompañar a otras personas en el ámbito en el cual estemos, en el ámbito educativo, académico, clínico, terapéutico, judicial, ¿no? Tenemos que poder ir elaborando nuestras propias historias traumáticas para poder tener una escucha más limpia, más clara, más abierta y compasiva y empática, porque podemos ponernos en el lugar del otro, entender lo que está sintiendo, validar lo que está sintiendo, ¿no? Y no tomarlo como algo personal. Bueno, no podemos acompañar el dolor sin realizar esto, como les decía, un profundo camino de autoexploración, reconocer y metabolizar nuestra propia historia de abusos y traumas, ¿no? El autoconocimiento nos habilita a comprender y a tolerar el dolor de una manera operativa, que no sea como funcional, y que no nos quedemos atrapados en el dolor del otro. Se trata de ser capaces de sostener una escucha de forma genuina y continentadora, ¿sí? Tengamos en cuenta que cada vez que alguien se abre puede ser la primera vez en su vida. A mí me ha pasado de tener pacientes de 70 y pico de años que por ahí me cuentan una historia de abuso que nunca se la contaron a nadie, ¿no? Y que son vividas como un secreto muy, muy bien guardado, créanme que sumamente guardado. Empezar a abrir estos temas es muy movilizador, lo cual es muy importante, y hago mucho énfasis en esto, en un acompañamiento y en un sostén muy especializado en la temática. Es necesario psicoeducar, integrar, abordar la temática con una terapéutica adecuada para lo traumático, ¿no? Por eso recomiendo lo que es la terapia MDR, porque hoy por hoy es la más adecuada, la que cuenta con mayor evidencia científica y es la más rápida y resolutiva, ¿sí? Es, más allá de poseer una tecnología terapéutica adecuada,
el vínculo terapéutico lo es todo, porque necesitamos volver a confiar en un otro. Entonces, que se pueda generar un vínculo de afecto, de cuidado, de respeto, puede ser la primera vez que viva esa experiencia, ¿no? Y esa primera vez puede ser en el vínculo terapéutico. Y una vez que puedo confiar en esa persona que me acompaña, en mi dolor, puedo capaz que empezar a confiar en un otro de forma genuina y auténtica y empezar a poder abrirme, a sentirme conectado con un otro. Bueno, como les decía, yo en mi página web, psicóloga, con P, psicólogalaurablanco.com, he creado lo que es el programa Trauma y Abuso, que es un programa que es al mismo tiempo terapéutico y formativo, ¿no? Donde vamos a trabajar por 7 meses lo que es las secuelas del trauma del abuso en profundidad, ¿no? El temario es muy amplio, ¿no? Y toca muchas áreas, lo que es la autoestima y el poder personal es todo un capítulo, el cuerpo y la sexualidad es todo un capítulo, las emociones es todo otro capítulo, bueno, la infancia, cómo se da el proceso del abuso, bueno, realmente tiene un montón de componentes teóricos y psicoeducativos donde pueden ir articulando, y bueno, los invito en esta oportunidad a conocerlo, a tomar contacto, a aquellas personas interesadas en conocerlo, ¿sí? Bueno, la parte neurobiológica es otro capítulo, pues estamos hablando de un proceso de 7 meses, ¿sí? Tanto como para conocerlo, como para poder compartirlo. Ese espacio está disponible a través de la web y pueden empezar cuando quieran. Ya les digo, tienen un acompañamiento terapéutico durante todos esos 7 meses y van a ir accediendo a las videoconferencias, son 7 videoconferencias, y un montón de material complementario, ¿sí? Este proceso es personalizado y es totalmente confidencial, ¿sí? Justamente apuntando a esto del autocuidado. Bueno, abro un poquito el chat para escucharlo, ¿sí? Bueno, muchos agradecimientos, y si quieren dejar algún comentario, acá tengo un montón de agradecimientos, y mensajes súper lindos. Bueno, gracias a todos, gracias por estar, gracias por acompañarme, gracias por recibir, gracias a todos. Bueno, qué lindas devoluciones, les agradezco un montón. En cuanto al programa Trauma y Abuso, ya está disponible en la web, pueden ingresar cuando ustedes lo desean, ¿sí? Y seguramente vamos a seguir teniendo este tipo de encuentros. Hay mucho para hablar, mucho para compartir, mucho para abrir, ¿sí? Me preguntan cuándo comienza el programa, pueden entrar a mi página web, que empieza con P, psicólogalaurablanco.com, y desde ahí pueden ingresar directamente al programa, cualquier duda y consulta, están todos mis datos, y pueden acceder al programa, ¿sí? ¿A qué nos habilita el programa? Estoy leyendo, gracias por todas las cosas divinas que me están llegando. Me parece un poco egoico repetirlas, pero bueno, son devoluciones muy lindas, que la presentación fue muy clara, muy agradecida por el espacio, la claridad por el tema, voy a participar sin dudas. ¿A qué nos habilita el programa? Bueno, primero a desarrollar un proceso psicoeducativo, a un espacio de autoexploración, de poder conectar con mi propia historia de vida traumática, pero desde un lugar amoroso, cuidado, donde van a ir conectando con el programa psicoeducativo, con las videoconferencias, donde van a tener toda la información sobre toda la temática del trauma y del abuso, de sus distintas secuelas. Vamos a ir abordando todas estas áreas que fuimos viendo con mucho más detalle y cuidado, y siempre partiendo desde la base
del enfoque de la psicotraumatología, de esta mirada compasiva, integral, y van a poder ir capitalizando todos esos aprendizajes que después los pueden volcar en sus espacios profesionales y personales, y van a ir tomando un registro durante este proceso de 7 meses de aquellas cosas que le van impactando. Luego de cada uno de los módulos me van a enviar una reseña, un resumen o una síntesis de aquellas cosas que les movilizaron, y van a tener una devolución confidencial y personalizada, ¿no? Y al finalizar este proceso de 7 módulos, con 7 encuentros, con 7 videoconferencias, bueno, van a tener 7 devoluciones personalizadas y un acompañamiento en el mientras tanto, donde también van a poder evacuar todas las dudas conceptuales. Van a tener un certificado como operador terapéutico en trauma y abuso, ¿no? Que lo van a poder aplicar en todas las áreas de su vida o a nivel personal, ¿sí? Porque me preguntaban acá en el chat a qué me habilita el programa. Muy valioso, gracias por lo compartido, ojalá pueda hacer el proceso. Bien, no me falta ningún síntoma, ponen como con un poquito de humor, que está bueno ponerle un poquito de humor. Bien, sos una genia, Laura. Bueno, un montón de cosas divinas acá estoy leyendo. Y noto un conocimiento profundo del tema, una gran sensibilidad para acercarte al ser humano que ha padecido abuso. Muchas gracias, Laura. Bueno, mis amores, sean bienvenidos y bienvenidas. Este espacio está diseñado con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha entrega y mucho compromiso. Creo que es el único lugar posible donde uno se puede acercar a estas temáticas, y bueno, el espacio para sanar está diseñado y está disponible. Siempre pueden comunicarse conmigo y bueno, plantear lo que sea, que siempre va a ser recibido. Y bueno, ha sido un gusto, si les parece. Posibilidades de ingresar al encuentro operador a fines de año, cuando gusten, ¿sí? En cualquier momento del año pueden entrar. Así que, bueno, no sé si lo que estoy recibiendo acá son agradecimientos, así que, bueno, me despido y seguimos en contacto. Vamos a seguir compartiendo este tipo de espacios y compartiendo conocimiento y psicoeducación, que es la forma de poder ponerle nombre a las cosas que nos pasan y poder compartir. Así que, bueno, nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Un gusto haber estado con ustedes en este momento, en este espacio-tiempo, y nos vemos en el próximo encuentro, ¿sí? Bueno, los espero y las espero